Gracias, congresista Juan Pari. Concluidas las intervenciones, tiene la palabra el señor José Luis Pérez Guadalupe, ministro del Interior, para referirse a las intervenciones de los señores congresistas. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Tengo varias preguntas, ojalá que me pueda responder todas, las tengo acá. Con respecto a la congresista Marisol Perestello, sobre el tema de la Fiscalía especializadas, y el tema de flagrancia, y comentaba lo que decía alguna fiscal por ahí. Recordemos que quien finalmente tipifica el delito es la Fiscalía, no la policía. En todo caso, la policía tiene la obligación de intervenir en flagrancia tomando como prioridad el rescate de las víctimas y de acuerdo a la normatividad penal vigente. Lo que hace la policía, inmediatamente después de haber intervenido, comunica a la Fiscalía acerca de la intervención. En este caso, se comunica a la Fiscalía Común, puesto que así se dispuso por el propio fiscal de la Nación en la resolución 3305-2015 del 9 de julio del 2015, que dispone que en el caso de flagrancia las fiscalías competentes de intervención son las provinciales. Además, a partir de septiembre del 2015 se ha creado la Fiscalía de Criminalidad Organizada en trata de personas. Como quiera que este tipo de delito presente en su mayoría de casos conductas de crimen organizado. Son estas las fiscalías de crimen organizado las competentes para conocer esta denuncia. Es decir, se coordina y todo lo demás, pero yo tomaría con pinzas la cita que usted hizo de la fiscal respecto a la intervención de la policía y que por culpa de esa intervención no se lleva a más. Recordemos que titular de la acción penal finalmente es el Ministerio Público. Ciertamente en estas dos situaciones que he mencionado, que genera la sensación de que no se está coordinando con la Fiscalía de Trata de Personas, pero con lo que sí coordinamos en todo caso son en los casos donde no son de flagrancia. Pero si tomo nota, de todas maneras, estamos, como ustedes saben, en una mesa de coordinación constante con el Poder Judicial, la Fiscalía. El día de hoy hemos tenido la tercera mesa técnica de trabajo entre las tres instituciones. Y voy a poner, en todo caso, un punto más para la discusión en esta mesa técnica. Respecto a otra cita que hizo usted, congresista, por su intermedio, presidenta, referido a los efectivos de fronteras, que ahora son menos. Está en una sala contigua el señor Boris Potosén, superintendente, y él me refiere que lo que él expresó en la Comisión de Seguridad Ciudadana es que el personal destacado de la PNP desde el 2018 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, no se refería a los puestos de frontera o a migraciones, hacía control migratorio, no hacía labor policial. Y entonces, a pedido de la policía, dejó de prestar servicios para dedicarse a labores policiales de su comando. Ahora, este personal que hacía, repito, labor de control migratoria, ha sido sustituido por personal civil. O sea, que ha sido sustituido, y la policía, lógicamente, porque eso lo estamos haciendo, replegando todo nuestro personal a la seguridad ciudadana. Tercer punto, usted preguntó de dónde salían los 6 millones, y en una lámina sobre el objetivo 4, nosotros planteábamos y poníamos un cuadro comparativo y mencionábamos respecto a la Dirección de Trata de Personas, que es la que se ha creado. Y ahí hacía la referencia que el personal ha pasado de 13 a 133, el equipo de cómputo de 12 a 134 y el espacio de local de 300 a 1.500. Y poníamos el presupuesto que está abajo de personal de 432 a 6 millones. Nos referíamos al presupuesto que la policía se refiere al personal policial que está puesto. En la última lámina es que hacemos referencia al presupuesto del Ministerio como tal. Este es estrictamente a la de INTRAP. Respecto a la cuarta y último tema que yo tengo anotado es sobre la ley de migraciones. Efectivamente, estamos trabajando en el reglamento. Se ha ya instalado un comité con muchos componentes en ese comité, pero en todo caso, para anunciar que Migraciones ya ha formulado el proyecto de reglamento que actualmente se encuentra en la comisión encargada de su elaboración. Son más de 250 artículos.
Y el reglamento prevé soluciones a temas humanitarios, así como residencia para madres extranjeras con hijos peruanos, entre otros aspectos, que es un poco uno de los temas urgentes. Lo que hay que recalcar en todo caso, que esto ya estamos en un primer borrador y sí nos gustaría en todo caso poder hacérselo llegar para las observaciones, para no hacerlos al final, sino más bien ahora que ya este primer borrador, que sea el primer borrador, hay que tomarlo como tal, para que nos pueda ayudar y a quien, por su intermedio, Presidenta, a quien usted crea conveniente. Lo cierto es que estamos ante un reglamento después de 25 años que la ley anterior llamada extranjería no se reglamentó nunca. Entonces, estamos a puertas y el compromiso nuestro es, lógicamente, que salga este reglamento antes del fin de este gobierno. Tengo esos 4 puntos. Por mi parte, la congresista Scheffer hizo varios temas. Entre varios temas que se han planteado sobre las cámaras GESEL, quizás indicar que la cifra que poníamos ahí era respecto a las cámaras GESEL puestas por el Ministerio Público. Acabo de consultar con el general Pinto, jefe de la región policial, y él me indica que hay en 16 comisarías de Piura las cámaras GESEL, pero a nivel de comisaría, no de Ministerio Público. Y es más, en todos los proyectos de comisaría que se están haciendo en el Ministerio y en la Dirección General de Infraestructura, todas las que tienen el nuevo Código Procesal Penal, ya se da en previsión una cámara GESEL. Además, el Ministerio Público también me confirma que acabamos de consultar que tiene una en Chulucanas y otra en Piura, y el Poder Judicial tiene una cámara GESEL en Piura. Respecto a los presupuestos regionales, efectivamente es lamentable que no figure como tal. Ese es un tema, yo creo que a tratar, impostergable, para que haya más difusión y trabajo, más compromiso. Si bien hay redes en las regiones, efectivamente sin presupuesto no podemos hacer mucho. Respecto a la ejecución presupuestal, no tengo el detalle, se lo hago llegar posterior porque tendríamos que ver de todos los ministerios de los 2 años anteriores. Y eso es lo que tengo por lo pronto. La congresista Luz Salgado. Ministro, sí. La congresista Perestello le solicita una interrupción. Perdón, por supuesto. Interrupción concedida, congresista Perestello. Gracias, señor ministro. Por su intermedia, Presidenta, felicitar por los esfuerzos y agradecer las respuestas. Solo para hacer hincapié en lo que usted acaba de decir de presupuesto y dejar constancia de mi preocupación. Si bien es cierto, ha habido una reducción evidente en la asignación de presupuesto al Ministerio del Interior, que no es su responsabilidad, que es un hecho, y digamos que está, vamos a ponerlo en cifras redondas, en cerca de 2 millones, 1.374.000. Solo el año pasado, al término del año fiscal, se dejaron de ejecutar 713 millones en el presupuesto de inversiones de los 3 principales programas presupuestales vinculados a niños. Solo para que se dimensione, 713 millones que no se ejecutaron, no por falta de voluntad, lamentablemente el sistema, el Estado, la burocracia, todo es muy complicado, pero 713 millones que se dejaron de gastar en temas de niños y un Ministerio del Interior que está trabajando a toda máquina con 1.300.000 para el tema de trata. O sea, ahí hay algo que tenemos que arreglar y que tiene que ver también con el presupuesto de regiones, aprovechando para hacer hincapié en lo que ha dicho el ministro. Muchas gracias, ministra, por la interrupción. Muchas gracias. Continúe, señor ministro. También congresista, por su intermedio, Presidenta. Respecto a la congresista Luz Salgado, hizo una pregunta que me parece muy importante respecto a los operativos, sobre la captación que se hace a través de agencia de empleos, avisos de radio y todo lo demás. Y menciono algunos datos que me han ido pasando. Tengo la cifra global, usted pedía la desagregada, y nosotros presentamos efectivamente que teníamos en los 2 años 3.426 víctimas, pusimos inclusive el mapa de 648 denuncias. En ese sentido, el total de operativos que han habido en estos 2 años son 356, con 388 detenidos y 897 presuntas víctimas. Pero de manera más desagregada podemos indicar también que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha reportado durante los años 2014 y 2015 que ha realizado 26 acciones de fiscalización en agencias de empleo a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.
Esto enmarcado en el decreto 019-2016 que prevé el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. O sea, el Ministerio de Trabajo ha realizado esto y se está articulando los operativos conjuntos con la Policía Nacional para asegurar el rescate de las víctimas y las clausuras de los locales. Por otro lado, el Ministerio Público, a través del observatorio, informa que en el 2014 hubo 554 imputados y todavía no está al menos colgado el informe del 2015, pero al menos 2014, 554 imputados. Y a su vez, en ese mismo observatorio, el Ministerio Público informa que de 2009 al 2014 se han registrado 3.252 presuntos autores en esos 5 años, 3.252. Por otro lado, la DIRINTRAP, que ya es de la policía, informa que los operativos que ha realizado ha detenido a 102 personas en el 2014 y 204 en el 2015. Pero ciertamente, y esto me adelanta una respuesta también que nos mencionó la congresista Mavila, no se llega a tener la sensación de justicia respecto a estos casos. Por más que hay detenciones, por más que hay denuncias, ¿cuántos son, como ya se mencionó, los detenidos, los presos, los procesados por lavado de activos en estos delitos? La verdad es que son muy pocos. Entonces yo creo que tenemos que tomar más atención en todo el sistema de justicia. Agregando a esa pregunta que era muy amplia de la congresista Salgado, también DIRINTRAP me informa, bueno, esa información que ya la dimos en el PowerPoint de los 82 operativos con 110 detenidos y 246 víctimas en el 2014 y también en el 2015. Respecto a la agenda pendiente, usted mencionó 2 temas que justamente nosotros lo poníamos con sinceridad. Y el 2 decía culminar el proceso de implementación y fortalecimiento de los departamentos desconcentrados de investigación. Habíamos presentado nosotros que en estos años se habían creado 23 departamentos desconcentrados de investigación. Y eso es un logro. No existía una dirección de la policía para este tema. Ya se creó. Y a su vez no solamente la dirección general acá en Lima, sino que se ha podido lograr en tiempo récord 23 departamentos desconcentrados. Pero ciertamente hay que ser conscientes, necesitamos más personal, más equipamiento, más ambiente, y ese era el reto que nosotros planteábamos, es decir, culminar ese proceso de implementación y fortalecimiento. Y respecto al sistema integrado de registro, también poníamos en la lámina que ya estamos en la primera fase de integración entre el sistema RETA, que es de la policía, con el sistema Sintra, que es de la Fiscalía, porque ya estamos en este sistema integrado ya en una primera fase. Independientemente y con otro tema, y también respondo a la congresista Chávez sobre el tema de los policías votantes, he recibido el día de ayer un pedido de la congresista Omonte, que estamos preparando la respuesta para ver el número de policías que han pedido dispensas. Más o menos demora unas 2 semanas para recopilar de todo el país. La información que me han dado del proceso anterior, que es la de la primera vuelta, si mal no recuerdo, son más de 59.000 policías en la primera vuelta. Pero eso, digamos, lo voy a consolidar, no quisiera equivocar, y manifestarle también en esta segunda vuelta cuántos son. Respecto al congresista Guevara, que ya no está, por favor. La segunda interrupción la solicita la congresista Luz Salgado. Luz Salgado tiene la interrupción, congresista. Gracias, presidenta. Gracias, ministro. Entendiendo de que sí es necesario tener un personal de resguardo para el proceso electoral, porque nadie lo va a negar, son nuestras Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales las que resguardan. Sin embargo, en la primera vuelta no se dio esa directiva telefónica. ¿Por qué en la segunda vuelta se les puso como una situación mucho más grave, de modo tal de que el personal no tuviera, o sea,
En el propio memorándum se le pudo haber dicho, guardando las seguridades del caso, dense el tiempo para poder llevar a cabo su derecho constitucional. No, más bien la directiva era para decir, no te muevas de donde te estamos colocando. No se hizo directiva en la primera vuelta. Entonces, se hace directiva en la segunda vuelta. O sea, un poco más y le dicen al personal, no te muevas, tú primero es tu servicio y no hagas el tiempo que sí se dio en la primera vuelta, que era más complicado todavía, para que pudiera darse el tiempo el personal e ir a votar. Recepción para que concluya, congresista. No, presidenta, diciéndole, la molestia ha venido de la propia policía. O sea, que sintió que se le estaban recortando sus derechos. Gracias. Continúe, señor ministro. Gracias, presidenta. A ver, por más de que no es el tema, creo que es importante aclararlo, ya que usted lo pregunta. En ningún momento se ha seguido otro procedimiento diferente al que se ha seguido ordinariamente en todos los procesos electorales. Como ustedes saben, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son los encargados justamente del resguardo de los locales y el traslado de las actas finales. Entonces, si quiere, le adjunto una copia que yo mismo pedí el domingo, al enterarme de a través de las redes, que me ha hecho llegar con fecha del 5 de junio, el mismo día, el general Vidal Vázquez, donde explica el procedimiento y cuáles son lo que se ha seguido y explica claramente. Aparte, me ha hecho llegar, por ejemplo, del 27 de abril, o sea, 17 días después de la primera vuelta, por ejemplo, el total de dispensados de su dirección, porque hay que aclarar que esto no estamos hablando de los 120.000 efectivos policiales, de su dirección pidieron dispensa 3.200. 3.200 de un promedio de 5.000 que manejan ellos, la primera vuelta. De todas maneras, congresista, para la total transparencia le hago llegar el reporte que el mismo general, frente a un pedido mío, efectivamente, de aclaración, me hizo llegar el mismo domingo. Ahora, quisiera indicar, con eso termino ese punto, gracias, por favor, que, y ahí mismo lo explica el general Vidal, del personal administrativo que hemos puesto todos en estado de alerta, se ha citado en 2 grupos, para que puedan votar el primer grupo en la mañana y el segundo grupo en la tarde. O sea que no es que se le ha impedido bajo ningún punto de vista. Yo he preguntado a los miembros que tengo más cercanos en el Ministerio de los Efectivos Policiales y han hecho exactamente lo mismo, la división en 2 horarios. Es más, el día domingo yo he salido a verificar algunos locales y al mediodía salgo de un local y veo que hay otro chofer y otro seguridad. Entonces le pregunté qué pasó. Me dijo, estamos cambiando de turno porque tenemos que ir a votar. Entonces, ese es el procedimiento normal. Es más, el director general de la policía está en una sala contigua. Con mucho gusto podemos ver el tema, congresista, pero bajo ningún punto de vista hemos querido privarle a nuestros efectivos policiales de su derecho a voto. Pero hay que entender también que la necesidad del servicio, más aún en un proceso electoral, para ellos es justamente en el cumplimiento de su deber. Continúo, presidenta. Como había mencionado la congresista Mavila, y saludamos por su cumpleaños, creo que era cumpleaños no onomástico, el día de ayer, que son 2 cosas distintas, el tema justamente que había mencionado, el proceso y la punición, es una gran falencia en el sistema. Entonces, y si, como decía Michel Foucault, y cuántas veces lo hemos mencionado en conversaciones, no hay nada que incentive más el delito que la impunidad. Entonces, si hay impunidad y si hay un fallo en el sistema, lógicamente que estamos frente a un tema que tenemos que trabajar. Y respecto al presupuesto de prevención juvenil, concuerdo plenamente de que no es suficiente bajo ningún punto de vista. Congresista Delgado, congresista Yehude, cosas la congresista Condori preguntó sobre el Poder Judicial y su TRAM. Con respecto, presidenta,
Según información de Sutran, se ejecutó la campaña en el año 2014 y 2015, más control, menos rutas de explotación. Esa era su campaña para prevenir la trata de personas. Además, mediante Decreto Supremo 017 de 2009 del MTC, establece la prohibición de expedir boletos de viaje a menores de edad que no presenten la partida de nacimiento, documento nacional de identidad o permiso de viaje en salida a sus progenitores. Y en el año 2015 se desarrolla estas actividades de difusión y control en los terminales terrestres de Fiori, Yerbateros, Atocongo y otros terminales, y acciones informativas en feriados largos donde la población viaja mayoritariamente. Es más, el día de hoy, por ejemplo, en Porcona, acá cerca, se ha detectado a 2 menores de edad viajando solos, se le ha retenido, y otros 2 menores de edad viajando con personas adultas que no eran sus familiares, y también se les ha detenido. Por lo pronto, esto lo que recuerdo, al menos de las preguntas, señora Presidenta. Si hubiese alguna cosa adicional, con mucho gusto. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra la señora Marcela Guaita Alegre, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para referirse a las intervenciones de nuestros colegas congresistas. Señores y señoras congresistas, hemos expuesto los últimos informes de la gestión de gobierno referido a temas fundamentales y prioritarios para nuestra sociedad, como son la infancia, la adolescencia, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En primer lugar, quiero agradecer a aquellas personas que han reconocido los avances, pero quiero decirles también que somos los primeros en reconocer que hay retos pendientes. A las inquietudes mostradas por las congresistas Carla Scheffer, Luz Salgado, Marisol Pérez Tello, quiero decirles que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables viene trabajando arduamente por enfrentar la problemática de trata de personas. En vista de las modalidades de esta problemática, que abarcan prácticamente todo el ciclo de vida, desde nuestro sector diversas áreas se encuentran involucradas en la prevención, atención y recuperación de las víctimas. La Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de su Dirección de Investigación Tutelar y sus unidades, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, a través de los Centros de Emergencia Mujer, su Servicio de Atención Urgente, la Línea 100 y el Chat 100, el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, INAVIF, a través de sus centros de atención residencial y los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, y el Programa Nacional Yachay, a través de su intervención con niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Igualmente debemos señalar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atendió en los centros de emergencia mujer entre enero y diciembre de 2015 un total de 39 personas víctimas de trata con fines de explotación sexual. Y la Dirección de Investigación Tutelar atendió 187 niñas, niños y adolescentes. El INAVIF, por su parte, cuenta con 3 centros de atención residencial especializados en la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas, 2 en el departamento de Lima y 1 en Madre de Dios, atendiendo en el 2015 a 110 niñas, niños y adolescentes. Cabe resaltar que nuestro sector ha atendido a toda persona que es víctima de trata, ya sea directamente o a través de la articulación intersectorial en el marco tanto del Plan Nacional contra la Trata de Personas como del Protocolo Intersectorial sobre la materia, independientemente del sexo, edad de la víctima o de la modalidad de trata que haya sufrido. Como he mencionado, especialmente para la congresista Marisol Pérez Tello, el sector Mujer y Poblaciones Vulnerables atiende a todas las víctimas de trata en las diferentes modalidades. En el caso específico de la atención a hombres adultos, en el sector a mi cargo, luego de la evaluación en el marco de las competencias asignadas, se han dado las indicaciones específicas para que se adecúen los documentos de gestión necesarios a fin de hacerlo efectivo el servicio de atención a través de INAVIF, que como sabemos es el único servicio del MIN con competencia para administrar albergues dirigidos específicamente a poblaciones vulnerables, además de la competencia reciente del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual sobre hogares de refugio temporal para víctimas de violencia familiar. Es así que en el 4º trimestre de este año 2016, el INAVIF tiene planeado inaugurar un CAR de trata para varones,
que funcionará en una vivienda cedida en uso por CONAVI y que tendrá capacidad inicial para 12 personas. Así, desde INAVIF se articularán los servicios con migraciones, salud, trabajo, entre otros sectores, para cubrir adecuadamente las necesidades de estas personas. Cabe precisar que para cumplir a cabalidad con esta responsabilidad, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables requiere de un presupuesto mayor que será presentado en el presupuesto 2017 y, de ser el caso, una demanda adicional. En ese sentido, tenga la seguridad que se están haciendo las coordinaciones necesarias en esta temática, porque nuestro compromiso es con todas las poblaciones vulnerables. Al congresista Yehude Simons, que nos pregunta si está funcionando el CAR especializado en Madre de Dios, debo responder que sí, está funcionando el CAR Florecer y que tiene actualmente una capacidad instalada para 15 residentes y está albergando ahora a 8 personas. Los servicios que brinda nuestro ministerio están a disposición para el momento en que se dicten las medidas correspondientes. En relación a las preguntas en torno al Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, según lo informado por los sectores de educación y salud, todos los indicadores del plan tienen una línea de base y sus metas se proyectan hasta el 2021. En consecuencia, lo presentado ante la representación nacional son las cifras reportadas por cada objetivo específico. Si bien algunos indicadores presentan mejoras mínimas, lo importante es la tendencia de mejora que se está alcanzando. En relación con inquietudes de los congresistas Luz Salgado, Segundo Tapia, Carla Scheffer, Mesías Guevara, Jaime Delgado, Yehude Simons y el congresista Tapia, debo informar que sobre la anemia se han establecido una nueva estrategia para la reducción de la anemia mediante la contratación de personal de salud desde el nivel central a fin de cubrir distritos con suplementación baja en niños, identificándolos en sus domicilios a fin de que consuman los micronutrientes, con lo cual se ha logrado reducir la anemia en 3 puntos porcentuales en el 2015 en relación al año anterior. Se ha universalizado a partir del 2015 la entrega de micronutrientes a todos los menores de 3 años en el Perú, con lo cual se espera reducir en 10 puntos porcentuales la anemia en el 2016. Sobre las inmunizaciones, se ha establecido una estrategia similar para aumentar la cobertura en distritos de baja cobertura de inmunizaciones. Esto ha permitido incrementar la cobertura en el 2015 en 9 puntos porcentuales en relación al 2014 y se espera superar los niveles del 2011 hasta el 2016. La cobertura del 2015 en relación al 2014 se incrementó de 61 al 69% en menores de 36 meses y dicho comportamiento continúa en el 2016 debido a las estrategias que se vienen implementando, gracias además a la ley aprobada por este Congreso que permite la intervención del nivel central frente a situaciones de incumplimiento de las funciones y metas a nivel regional. En relación con la desnutrición crónica, se redujo entre el 2011 y el 2015 de 19.5 a 14.4 en menores de 5 años. Del 2014 al 2015 se redujo de 14.6 a 14.4. La mayor reducción fue en las zonas rurales, del 37% en 2011 al 27.7% en 2015. El Perú tiene la mayor reducción de la desnutrición crónica de las Américas. En relación al Banco de Leche Humana, ya se ha implementado 3 bancos de leche humana y está implementándose el 4º en el Hospital Hipólito Unanue del Agustino. Hay además 2 servicios de salud que hacen recolección de la leche humana, Hospital Loaiza y San Juan del Urigancho. El Perú mantiene las mayores prevalencias de inicio de la lactancia materna en el primer día nacido y de lactancia maternal exclusiva en menores de 6 meses en la región de las Américas. En relación a las inquietudes planteadas por el congresista Tapia en cuanto a la inversión en establecimientos de salud, en el periodo 2011-2016 se han puesto en operación 130 establecimientos de salud.
51 por culminar y 108 proyectos nuevos en fase de expediente técnico con una inversión ejecutada de más de 7.000 millones de soles. En total existen 289 proyectos de inversión ejecutados entre 2011 y el 2016, entre ellos 100 hospitales provinciales y 148 centros y puestos de salud. En relación con los avances en aseguramiento, la cobertura de aseguramiento subió de 64 a 75% entre el 2012 y el 2015. Los y las afiliadas al CINS se incrementaron de 35.7% a 49% en el mismo periodo. El aseguramiento en población pobre se incrementó de 62 a 74% y en población extremadamente pobre de 75 a 81% entre el 2012 y el 2015. A la congresista Marisol Pérez Tello, en relación con su pregunta sobre conclusión de educación secundaria, la tasa de conclusión en la educación secundaria de las y los adolescentes de 17 a 18 años de edad presenta un incremento de 2.6 puntos porcentuales entre los años 2014 y 2015, pasando de 64.6% a 67.2%. En la zona rural, en ese mismo periodo, se observa un incremento de 0.6%, pasando de 44.3% a 44.9%, y en el área urbana, la tasa de conclusión pasó de 72.1% a 75.2%, incrementándose 3.1 puntos porcentuales. Al congresista Yehude Simón sobre la deserción en primaria se ha reducido. En 2011 el 73% de niños y adolescentes entre 12 y 13 años terminó la primaria. En el 2014 esta cifra alcanza al 81.7% y sigue creciendo. Igualmente, en su pregunta sobre el seguimiento que se realiza al programa Juntos, en el caso de este programa se realiza de manera bimensual una verificación del cumplimiento de las corresponsabilidades de educación y salud, lo que contribuye a una atención periódica y oportuna a los niños, niñas, adolescentes y madres gestantes. En ese sentido, se ha verificado que las mujeres gestantes y niños y niñas hasta 36 meses de edad asistan al establecimiento de salud para sus respectivos controles prenatales y controles de crecimiento y desarrollo, en un total de 5.557 establecimientos de salud a nivel nacional. En el caso de educación, se verifica que niños y niñas de 3 hasta los 6 años asistan a clases de educación inicial y los niños y niñas, adolescentes y jóvenes que asistan a sus clases de educación primaria y secundaria, de un total de 56.756 instituciones educativas. Se viene realizando acompañamiento familiar a los usuarios, brindando mensajes de salud, vivienda saludable, prevención de la violencia familiar e inclusión financiera. Esto se realiza a través de la visita domiciliaria. En lo que va del año se han visitado aproximadamente 200.000 hogares. Además, el programa viene realizando a través del cruce de datos del registro de atenciones del CIS y del CIAE la vigilancia cercana. A la congresista Marisol Pérez Tello, frente a la preocupación de qué acciones ha realizado el Ministerio de la Mujer para dar atención a los niños y niñas que viven con sus madres en los establecimientos penitenciarios. En el marco de las políticas de protección integral a las niñas, niños y adolescentes, a través de la Dirección de Investigación Tutelar de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, se han realizado diferentes acciones. Hemos iniciado un conjunto de intervenciones a favor de estas niñas y niños que se encuentran en el penal de Chorrillos a través de las unidades de investigación titular. Así también, con el objetivo de garantizar la protección de estos niños, niñas y adolescentes, hemos elaborado en coordinación con el INPE un protocolo de intervención articulada y hemos llevado a cabo atención psicoterapéutica individual y grupal a madres de niñas y niños en el establecimiento penitenciario, con el objetivo de
fortalecer sus capacidades para que contribuyan a minimizar los efectos psicológicos en sus hijas e hijas, asuman su rol parental, mantengan el vínculo con su hija e hijo luego de su egreso definitivo del establecimiento penitenciario. Asimismo, atención psicosocial a los referentes familiares de estos niños y niñas a fin de fortalecer sus capacidades personales y gestionar servicios que contribuyan a conducir el proceso de adaptación de la niña o el niño en el entorno familiar. Por otro lado, se ha hecho una evaluación de la población total de niñas y niños menores a 3 años de edad. Sí, a través de la presidencia me piden una interrupción. Interrupción concedida. Congresista Marisol Pérez Tello. Sí, si me permite, agradecer y felicitar a la ministra por las respuestas y sobre todo por la implementación de la política pública en Santa Mónica, pero lo sabe el ministro Pérez Guadalupe, solo para dejar la preocupación. Lo grave no es en Lima, porque en Lima, desde que la congresista Cuculiza era ministra de la Mujer y desde quienes aquí, varios de ellos, han estado en INPE, se ha logrado hacer algo. Hay una buena cuna, una cuna que no tiene nada que envidiarle a muchas otras cunas de nuestro país. El problema son los niños en los penales al interior del país. Yo conozco 3 de ellos, uno de ellos Cajamarca, y ahí hay 3 niñitos que están, o sea, no solo no hay cuna, sino que no existe posibilidad material de INPE de atenderlos, y tampoco se le puede trasladar a la señora a Lima porque la desarraigas. Entonces sí le pediría que en todo caso, sé que es un número pequeño, son 200 niños en la época en la que tenía la data al día, deben ser hoy 220 porque cambia, pero los niños de provincia son los más afectados y los que necesitan más atención del Estado. Yo le pediría que se pudiera interactuar con las postas más cercanas para que por lo menos tuvieran atención por ahora hasta que la política se implemente. Gracias, ministra. Continúe, ministra. Sí, las acciones que se han desarrollado en el penal de Chorrillos también se van a iniciar en las 8 unidades de investigación titular. Lamentablemente no hay unidades de investigación tutelar en todos los distritos judiciales, pero haremos los esfuerzos para poder cubrir el máximo posible. En relación a las inquietudes presentadas por la congresista Marta Chávez sobre qué se hace para acompañar a las víctimas y para incentivar las denuncias a las víctimas de violencia sexual. Brindamos atención integral a las víctimas de violencia sexual a través de nuestra red de 245 centros de emergencia mujer a nivel nacional, con presencia en 100% de las provincias del Perú. Sin embargo, quiero precisar que justamente frente a la problemática de la violencia sexual de adolescentes y el embarazo producto de ello, el Ministerio de la Mujer a través del INAVIF ha implementado 3 centros de atención residencial Vidas en Lima, Junín y Loreto para atender integralmente a las adolescentes gestantes, madres adolescentes y sus bebés. Dicha intervención permite prevenir el abandono de recién nacidos, prevenir el segundo embarazo y la desprotección de la madre adolescente. Asimismo, en relación con las acciones para impulsar la adopción, en el caso de las niñas, niños y adolescentes cuya investigación tutelar no logró la reintegración familiar y fueron declarados judicialmente en abandono, se restituyó su derecho a vivir en familia a través de la adopción a un total de 754 niñas, niños y adolescentes entre los años 2002 y 2015. Cabe destacar que el 29% de dichas adopciones corresponden a las denominadas adopciones prioritarias. En relación con la inquietud de la congresista Rosa Mavila y también del congresista León de cómo se enfrentará el problema de los transgresores juveniles y si hay alguna intervención sistémica para su atención. Le solicita la interrupción la congresista Rosa Mavila. Interrupción concedida, congresista. Gracias, ministra. Gracias, presidenta. Ministra, el tema de adopciones es un problema de necesidad de modificación normativa. No es la primera vez que lo estamos planteando. Hay 10.000 niños que están institucionalizados, encerrados, porque no se les puede declarar en abandono porque sus padres lo visitan una vez cada medio año. Entonces no se puede condenar a criaturas a vivir institucionalizadas porque sus padres lo visitan una vez cada 6 meses. Esas criaturas tienen derecho a ser adoptadas. Y entonces toda la normatividad burocrática en materia de adopciones
tiene que ser corregida poniendo por delante el interés superior del niño. Disculpe, yo no la quiero mortificar, pero ese es el tema de fondo. Hay una burocracia del Ministerio de Familia que vive en la protección de 10.000 menores, ¿no es cierto?, que no pueden ser declarados en abandono porque uno de sus progenitores los visita, pero este progenitor no asume pues el deber que corresponde realmente a la patria potestad. Entonces vive del Estado y esa es la problemática. Continúe, ministra. Sí, comprendo y comparto la preocupación de la congresista Rosa Mavila. El tema de adopciones es un tema que sin duda es parte del paquete normativo que debe revisarse por parte del Congreso, y nosotros estamos en función del cumplimiento de la ley, teniendo la obligación de restituir el derecho de vivir en familia a los niños, niñas y adolescentes, y a eso nos estamos abocando. Por eso ahora, y en este gobierno, se ha descentralizado las unidades de investigación tutelar, que ahora son 8, con un esfuerzo importante que constituye no solamente tener personal ad hoc, sino también tener presencia en las regiones. En relación con el problema de las transgresiones juveniles, el Estado ha ordenado sus acciones a través de la Política Nacional de Prevención y Tratamiento de Adolescentes en conflicto con la ley penal, cuyo instrumento de gestión es el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento de Adolescentes en conflicto con la ley penal. Es la primera política criminal que dicta el Consejo Nacional de Política Criminal, CONAPOC, con la finalidad de reducir el involucramiento de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, en el marco de la cual se han implementado redes locales y planes operativos en 14 regiones. Se han realizado acciones de prevención con 200.000 adolescentes. Por otra parte, el Ministerio Público cuenta con el programa Justicia Juvenil Restaurativa y el programa Jóvenes Líderes. El programa Justicia Juvenil Restaurativa atendió durante el año 2015 a 909 adolescentes en conflicto con la ley penal que cometieron infracciones que no revisten gravedad en los distritos fiscales donde se ha implementado el programa, evitando situaciones de vulneración de sus derechos desde la etapa policial. A la congresista Marisol Perestello, que nos presentaba una inquietud sobre la articulación, cómo incidir de manera transversal. Quiero contestar no solamente desde mi experiencia en el Ministerio de la Mujer, sino también desde mi experiencia como secretaria general de la PCM. Creemos que la constitución de mecanismos como la Comisión Multisectorial Permanente, que monitorea el PENAYA, y el Plan Nacional de Igualdad de Género son buenos instrumentos para el seguimiento y la articulación, así como los sistemas de indicadores. A nivel intergubernamental, los convenios de gestión para la transferencia de funciones y presupuestos con los gobiernos regionales es una estrategia de articulación que permitirá el alineamiento de los planes sectoriales y regionales en los 3 niveles de gobierno. Pero también y especialmente creo que los programas presupuestales por resultados que incorporen a varios sectores y a diversos niveles de gobierno serán más eficaces para el impacto efectivo de esta articulación. Como ven, ni evadimos responsabilidad ni ocultamos cifras. Estos informes reflejan avances y retos en la implementación de políticas, normatividad y acciones concretas, como por ejemplo el presupuesto asignado a la lucha contra la violencia familiar y sexual, que en el presente gobierno se triplicó, o la cobertura al 100% de las provincias con los centros de emergencia mujer. Así también, por ejemplo, se ha puesto especial énfasis en desconcentrar las unidades de investigación tutelar en 1/3 de los distritos judiciales, la atención preventiva a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle a través de programas como Yashay. Otros sectores también han presentado avances que en menor o mayor medida están contribuyendo al desarrollo de la infancia y adolescencia y la construcción de una sociedad más justa y equitativa entre varones y mujeres. Y si no hemos podido abordar acá todas las preguntas, estaremos respondiendo por escrito a aquellas que hayan quedado sin respuesta. Sin embargo, quedan pendientes algunos desafíos que deben ser considerados por el próximo gobierno y parlamento.
En el tema de violencia familiar y sexual, continuar las intervenciones intersectoriales, en especial con el Minedu, el aumento del número de colegios con jornada ampliada y de la intervención con colegios de nivel secundario y primario, el establecimiento de sanciones penales para el acoso sexual en espacios públicos, garantizar la continuidad del Registro Nacional de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, así como los servicios de asistencia psicológica y social que brindan los centros de emergencia mujer, ampliar la cobertura de los servicios para la atención de partos con enfoque intercultural, como casas de espera y entrenamiento a servidores de salud en parto tradicional en articulación con los gobiernos subnacionales y la comunidad. Mantener en la escuela adolescentes embarazadas o madres con facilidades, por ejemplo, instalando lactarios en las escuelas. Aprobar la ley para la alternancia de género a todo nivel, nacional, regional, local, comunal y de organizaciones sociales. La cuota de género en los puestos y cargos públicos, así como en los directorios de empresas privadas y públicas. La regulación del acoso político como una forma de violencia de género cometida contra personas activas en la vida pública. Las políticas de acción afirmativa para promover las pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. Impulsar la participación de las mujeres en el campo de la ciencia y la tecnología. Fortalecer la política del teletrabajo y aumentar su cobertura. Realizar la segunda encuesta del uso del tiempo e implementar la cuenta satélite que permita valorizar el real aporte de las mujeres a la economía del país, fortalecer sin duda el rol rector del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, garantizar una gestión pública con enfoque de género, con producción de información desagregada por sexo, la creación y fortalecimiento de instancias encargadas de implementar políticas de igualdad de género en todas las instituciones del Estado y no solamente en las 29 obligadas a reportar en el Plan Nacional de Igualdad de Género, el presupuesto suficiente para disminución de brechas de género. Finalmente, les agradezco a todas y todos los presentes por su tiempo, su preocupación por estos temas que son trascendentales, por sus preguntas que nos permiten informar mejor al país y mejorar los distintos informes de gestión para una adecuada transferencia de gobierno. Seguramente hay muchos aspectos que quedan aún pendientes, pero en este gobierno hemos puesto nuestro mayor esfuerzo y compromiso para cumplir con nuestro mandato constitucional y político. Particularmente para mí ha sido un privilegio trabajar por los temas en los que he creído y apostado toda mi vida, la igualdad de oportunidades y los derechos de las poblaciones vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra el señor presidente del Consejo de Ministros para referirse a las intervenciones de los señores congresistas. Gracias, presidente, señores congresistas. En primer lugar, quisiera agradecer a todos aquellos congresistas que han reconocido los esfuerzos que ha realizado el Gobierno en el campo que ha sido materia de esta larga jornada parlamentaria. Quisiera señalar que hay aspectos que no son considerados porque no están dentro de la temática, pero que sin embargo han tenido una influencia capital en la mejoría del desarrollo de la vida de los peruanos más abandonados. Uno de los temas, por ejemplo, es educación. Este gobierno ha invertido casi 4% del PBI en educación, lo que ha implicado mejoramiento de escuelas. ¿Eso qué trajo como consecuencia? Condiciones de vida dignas para que los muchachos, los niños, puedan estudiar en colegios adecuados. Algo que tampoco se ha dicho. Cuando empezamos el gobierno, 1 de cada 3 peruanos en la zona rural solamente tenía agua. Ahora estamos dejando a 2 de cada 3 peruanos de zonas rurales con agua potable. Es cierto, y esto es un tema fundamental que uno de los candidatos presidenciales ha tocado, el tema del agua. La revolución del agua implica cambiar la condición de vida del niño. Eso es fundamental. Se han dado pasos importantes, pero también hemos tenido obstáculos, como por ejemplo la empresa Sedapal. Lo he dicho más de una vez, la empresa de Sedapal no es de todos los peruanos, la empresa de Sedapal es del sindicato que maneja los intereses de esa empresa. Pero a pesar de esos obstáculos,
Le concedo la interrupción al congresista. Interrupción al congresista Dahmer. Básicamente, señor presidente, porque primero que es un tema que lo trae del costado del Premier, y en segundo lugar porque él está propiciando a través de proinversión que se rompa en 3 pedazos y se privatice Sedapal. Inclusive ha permitido que la Municipalidad de Lima establezca obras que están afectando seriamente a Lima. El primer ministro se queda callado la boca. Él está trabajando para destruir Sedapal, una empresa estratégica de todos los peruanos. Le pido otra interrupción la congresista Tevez. A través de la... ¿Le pide otra interrupción la congresista Tevez? Sí. Señor presidente, es cierto lo que dice el Premier. ¿Cómo va a haber una empresa Sedapal que perjudique a millones de peruanos que, habiendo de 58 proyectos, se hayan dedicado entre el año 2011 y el 2016 solamente a ejecutar 2 obras? Y entonces, ¿de qué hablamos? ¿Por qué no ejecutaron más de las 56 obras en todo el Perú que estaban solamente para ejecutar las obras? No la hicieron. Entonces hablemos con la verdad. Aquí defendemos a los peruanos y no a aquellos que son burócratas y que se benefician sentados en esas instituciones que perjudican a miles de peruanos. Son 2 intervenciones. Congresista Cateriano para concluir. Fui congresista. Ministro Cateriano. El congresista Dahmer, a través de la presidencia, es vaquiano en estos menesteres. Entonces, la arenga política de Sedapal ha sido durante cerca de los 5 años del gobierno del presidente Humala: van a privatizar, van a privatizar, van a privatizar. Estamos por culminar y no hemos privatizado. No hubo intención de privatizar. Pero sí, precisamente, congresista Dahmer, a través de la presidencia, ¿por qué toco el tema del agua? Porque para desterrar la pobreza, el agua es algo fundamental. Y el día de hoy, ese tema no lo podemos dejar de tocar, porque es algo capital. Y mi obligación como presidente del Consejo de Ministros es poner en la agenda pública para que el próximo gobierno decida sobre este tema y se adopten medidas, porque no es posible que en pleno siglo XXI niños no tengan agua. ¿Y por qué no tienen agua? Por razones ideológicas y políticas. Porque sí hay proyectos en los cuales ha participado la iniciativa privada y lugares en donde no había acceso al agua potable, hoy día tienen agua potable. Y esa es mi responsabilidad. Ya no puedo conceder más interrupciones, señor presidente. Entonces, este es un tema sobre el cual estamos obligados a decir lo que pensamos. Resulta opresivo para el pueblo, para los jóvenes y para los niños la carencia de agua. Y si queremos hablar de progreso, de desarrollo y poder desterrar la pobreza, hay que dar agua a la gente. Y este gobierno, les guste o no, ha trabajado a pesar de los obstáculos para dotar a la gente más olvidada de agua potable. Esa es la realidad. Señor presidente, yo le acepto un debate público al congresista Dahmer. Lamentablemente ya no puedo conceder interrupciones. Él es un congresista que siempre, generalmente, ha mantenido las formas. Yo he escuchado democráticamente todas las intervenciones. No he interrumpido, no he gritado, porque creo que acá se vienen a exponer ideas. No debemos venir a defender principios ideológicos a través de gritos. El griterío, ese es el punto, naturalmente. ¿Cómo no va a ser el punto el agua? Claro, presidente, que el punto es el agua. Por eso lo toco. Adicionalmente, quisiera mencionar lo siguiente. La congresista Pérez Tello ha preguntado por el protocolo de atención a las víctimas. Veré cuál es el estado de situación en que se encuentra este instrumento a través de la presidencia. El congresista Mesías Guevara no se encuentra en este momento, pero la solicitud del establecimiento del decreto del estado de emergencia en Jaén la coordinaré con el ministro de Salud. La congresista Chávez
le hizo una pregunta al ministro del Interior que yo quisiera, ya el ministro del Interior la ha respondido, pero quisiera complementarla porque creo que es importante. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en este proceso electoral han tenido una actuación impecable, profesional, cumpliendo lo que establece la Constitución y la ley y sometidas al poder civil, como debe ser en un sistema democrático. Este gobierno no ha empleado al ejército como partido político. Este gobierno no ha sustraído recursos públicos del Ministerio de Defensa ni de ningún ente del Estado para favorecer candidatura alguna. Y eso es lo que debe acontecer en la democracia. Las Fuerzas Armadas deben cautelar, vigilar un proceso electoral, no deben intervenir. Y eso es lo que ha acontecido en honor a la verdad. Y esto lo reconocen, bueno, señor presidente, si la preocupación constitucional de la congresista Chávez es el de votar, que también se preocupe por el de ser elegidos, porque el derecho es elegir y ser elegidos. Y acá no ha habido ninguna amenaza, ni conculcación, ni orden política para impedir, señor presidente. Si usted me dejan... Continúe, presidente del Consejo de Ministros. Acá lo concreto es que las misiones de observación electoral de la Unión Europea, de la OEA, de UNASUR, públicamente han manifestado que este proceso electoral ha sido impecable. Entonces no tenemos por qué manchar un proceso que se ha desarrollado con absoluta libertad con insinuaciones de manipulación política. Eso yo lo rechazo tajantemente como presidente del Consejo de Ministros. Este gobierno ha organizado unas elecciones impecables, y no acepto insinuaciones de manipulación política, señor presidente. Puede continuar, señor presidente del Consejo de Ministros. Señor presidente, si ahora son así de minoría, ¿cómo serán de mayoría, señor presidente? Si ahora el grito es la consigna política, ¿cómo serán esos 73 congresistas, señor presidente, cuando impiden hacer uso de la palabra al presidente del Consejo de Ministros? Continuamos con el tema, señor presidente del Consejo de Ministros. Termino, señor presidente, brevemente. Lo concreto, y se puede advertir y comprender de las intervenciones de los señores parlamentarios, es que se requiere más presupuesto para todos los casos. Ya lamentablemente se retiró la congresista Schaeffer. Piura, por ejemplo, una región tan rica, pero se opone a la inversión minera. Piden presupuesto, pero se oponen a la minería. Entonces, señor presidente, Las Bambas, 11.000 millones de dólares en inversión minera durante este gobierno. Ampliación de Cerro Verde, 5.600 millones de dólares en este gobierno. Toromocho, 2.500 millones de dólares. Constanza, 2.000 millones de dólares más. Eso es lo que requerimos. Inversión nacional y extranjera, generar riqueza, generar puestos de trabajo. Esa es la única manera de desterrar la pobreza. Y esa será la única forma también de proteger a la niñez y a la juventud. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas. La presidencia agradece las exposiciones del presidente del Consejo de Ministros, del ministro del Interior y de la ministra de la Mujer. Los invita a abandonar la sala de sesiones en el momento que lo crean conveniente. Se suspende la sesión por breve término. Tanto del
presidente del Consejo de Ministros, señor Pedro Cateriano, así como del ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, y de la ministra de la Mujer, Marcela Guaita. En esos instantes, el presidente del Parlamento Nacional ha suspendido la sesión en breve para despedir a los ministros que llegaron para informar en cuanto al plan de acción contra la trata de personas, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, así como los avances del cumplimiento de la ley de igualdad de oportunidades. Mañana a las 10 de la mañana.